Bueno, vamos a empezar la materia de álgebra lineal con el primer tema, vectores en Rn y Cn. Ese es el símbolo de los números reales y este el de los números complejos. En física, en otras materias, hemos manejado vectores de esa naturaleza. A1 en I, A2 en J. Ese vector lo podríamos representar en un plano, es decir, formado por dos ejes perpendiculares entre sí de los números reales y de los números reales. Y J son vectores unitarios direccionales acá posicionamos A1, A2, en intersección encontramos el par ordenado A1, A2. Localizado al origen tenemos la característica vectorial. ¿Qué es un vector? Es un ente que tiene tres características. Tiene tamaño, dirección y sentido. Y J son vectores que van ubicados sobre cada eje. Eso también podemos representar como un par ordenado A1, A2. Eso hablando de vectores en Rn. Entonces, ese vector lo representamos en dos ejes perpendiculares entre sí, de tal suerte que vamos a decir pertenece a el conjunto de los reales en dimensión 2, donde A1, A2 son números reales. Si vamos a ampliar este concepto, tomaremos un vector A1 en I, A2 en J, A3 en K. Para representar ese vector, ahora necesitamos tres ejes perpendiculares entre sí. Estamos hablando en el campo de los reales, otro eje de los reales y un tercer eje de los reales. Y JK son vectores unitarios direccionales que van ubicados sobre cada eje. El vector I, el vector J y el vector K. Entonces, A1 sobre el primer eje, A2 sobre el segundo eje y A3 en el tercer eje. En la intersección es que vamos a encontrar esa terna ordenada de coordenadas. Acá. A1, A2, A3. Entonces, este vector también se lo puede representar como una terna ordenada. A1, A2, A3 pertenece a los reales en dimensión 3, donde A1, A2, A3 son números reales. Hasta ahí todo bien. Ese tipo de vectores se ha manejado en física, en cálculo 2, en diferentes materias, ¿no? Nosotros vamos a ir más allá. Vamos a tomar vectores de n coordenadas, es decir, A1,
A2, A3, sucesivamente hasta A sub n. Ese vector va a pertenecer a los reales en dimensión enésima, donde sus coordenadas A1, A2, sucesivamente a n, son números reales. A partir de ahora nos vamos a acostumbrar a esta notación de vectores, porque si seguimos escribiendo en dirección de vectores unitarios y JK, se nos van a acabar las letras, ¿no? Entonces al vector lo vamos a representar sus coordenadas separadas por coma. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Para un vector en R2 necesitamos dos ejes perpendiculares entre sí de los números reales. Un vector en R3, tres ejes perpendiculares entre sí de los números reales. Un vector en Rn, vamos a necesitar n ejes de los reales perpendiculares entre sí. Ya no podemos graficar esto, pero sí matemáticamente vamos a demostrar de que existen n ejes perpendiculares entre sí. Ahora, antes de entrar a las operaciones con vectores, cuando yo he llevado esa materia, decían vectores en dimensión enésima. Yo me hacía la imaginación que estamos hablando de ciencia ficción, que vamos a ir a la quinta, sexta dimensión. No es así. Yo les voy a dar un ejemplo. Un vector podemos ver como una ordenación de información. A1 es una información, A2 otra y así sucesivamente, pero están ordenadas. Le vamos a dar la característica vectorial. Les voy a poner un ejemplo. Yo no soy ingeniero civil, pero alguna vez he escuchado este tipo de aplicación. Si tenemos un edificio de varias plantas, vamos a decir la planta baja. Hacemos el cálculo estructural en diferentes puntos. Esa información la vamos almacenando. A1 en la planta baja. En el siguiente piso, en esa posición, porque podemos hacer en diferentes puntos el cálculo estructural, ¿no? En un segundo piso, en la misma posición, vamos a tener otra información, porque este punto de abajo debe soportar todos los pisos de arriba. En cambio, este punto en la primera planta debe soportar a partir de ahí, ¿no es cierto? Entonces, el análisis, el cálculo es distinto. Vamos a decir en la misma posición, otra información, A1. Pero ¿cómo diferenciamos el A1 de abajo con el A1 de arriba? Le vamos a aumentar un subíndice. El A1 de la planta 1, el A1 de la planta 2. En el tercer piso, en la misma posición, el A1 de la planta 3. Y así sucesivamente. Este edificio puede tener n plantas, ¿no? N, 10 pisos, 7 pisos, etc. Aquí tenemos el A1 de la planta N. Toda esa información, si la agrupamos en forma ordenada, el A1, 1, el A1, 2, el A1, 3 y así sucesivamente al A1N. Ese es un vector. Ese es un vector que pertenece a los reales en dimensión enésima. O sea, ahora vamos a manejar un vector como una agrupación de información en forma ordenada. Nos vamos a apartar un poquito del concepto que un vector tiene tamaño, dirección y sentido. ¿Por qué? Porque cualquier función podemos darle la notación vectorial. Antes de pasar a otro ejemplo. ¿Y si esto fuera un condominio? Bueno, antes de hablar de condominio, hablaremos de la planta de abajo. La voy a dibujar así. Aquí tenemos el A1, 1.
En otro punto podemos tener otra información. El A11'. Y así, el A11 enésima o emésima. Esto lo agrupamos y es otro vector, ¿no es cierto? Es una agrupación de información de m coordenadas. Pero en diferentes puntos del edificio podemos hacer este análisis. Aquí vamos a tener el A21, el A21' y el A21 emésima. Es otro vector. Y así sucesivamente hasta llegar al AL1, AL1', AL1 emésima. Una serie de vectores. Ahora, esta agrupación de vectores se llama matriz. Le ponemos este paréntesis, es una matriz. Entonces, una matriz, ya vamos a ver luego, había sido una agrupación de vectores. Pero vamos más allá. Supongamos que este es un edificio y es un condominio. Un condominio son varios edificios semejantes, ¿no? Vamos a tomar un segundo edificio, el A11, pero este A11 del piso 1 del bloque 1, llamaremos del edificio 1, el A11 del bloque 2 y así sucesivamente. El A12 del bloque 2. Bueno, esta información ampliada, fíjense, es una matriz que se va formando en 3 dimensiones. Esa agrupación de información se llama un tensor. Por eso decimos un tensor es una extensión del concepto de la definición de vector. Bueno, en nuestra materia no vamos a hablar de tensores, pero sí quiero decirles, vamos a hablar de este tipo de vectores. Cualquier función se puede dar la notación vectorial. Les voy a poner un ejemplo. Tomaremos un polinomio de grado n en el campo de los reales. Un polinomio de los reales que puede estar dado a n por x a la n más a n menos 1, xn-1 más a n menos 2, xn-2 y así sucesivamente. A1x más a 0. Los a son los coeficientes. Un polinomio en el campo de los reales puede tener raíces reales positivas, reales negativas o también complejas conjugadas. Supongamos, si queremos graficar este polinomio, puede ser así, ¿no? En los puntos donde el polinomio se hace igual a 0, están las raíces. Bueno, esa es una función, la que estoy poniendo en el ejemplo, una función no lineal, ¿no? O sea, no tiene la forma de ser un vector, no tiene dirección, no tiene sentido, no tiene tamaño, pero sí podemos acomodar en la notación vectorial. Por eso un vector es una agrupación de información. Es decir, esta información la vamos a escribir de esta manera. AN, AN-1 y así sucesivamente A1, A0. Ahora sí le estamos dando la notación vectorial. ¿Cuántas coordenadas tiene este vector? Pertenece a los reales en dimensión n más 1. n más 1 coordenadas.
Pero para nada podemos decir tiene un tamaño, tiene dirección, tiene sentido. Entonces, en este caso, es una agrupación de información en forma ordenada. En el siguiente capítulo, ya no le vamos a poner la flechita para representar un vector. Simplemente así vamos a definir, bueno, de momento mantendremos la flechita para que el cambio en la notación, en los conceptos no sea muy brusco. Iremos entrando de a poco a acostumbrarnos a alguna notación. Entonces, fíjense, cualquier función podemos escribir como un vector. Un vector entonces había sido una agrupación de información en forma ordenada. Bueno, es una primera clase, no quiero entrar todavía a las operaciones, les estoy dando un vistazo de lo que va a ser la materia. Les voy a dar la bibliografía que me parece interesante para que puedan consultarla. Álgebra lineal. De Armando Rojo. El autor es Armando Rojo. Un segundo libro que les recomiendo, Álgebra lineal también se llama, de la colección Shaw. No quiero darles una lista larga de libros. Con estos dos creo que tenemos suficiente para la parte teórica. Para la parte de ejercicios, problemas de álgebra lineal. El autor es Proskuriakov. Proskuriakov, es de la edición 1000. Ese libro no lo van a conseguir, no tenemos en la biblioteca, pero sí está en el internet, pueden bajárselo. Es interesante la cantidad de ejercicios que tiene y en la parte de atrás tiene la explicación de cada ejercicio. Entonces, para poder practicar, yo les recomiendo este libro para ejercicios. Bien, el lunes empezaremos hablando de las operaciones con vectores, con vectores en el campo de los reales, y vamos a ver también con vectores en el campo de los complejos. Vectores complejos vamos a usar casi al final de la materia, y vamos a ver también la aplicación de estos vectores. Hoy quedaremos aquí, que pasen buen día.